Hey, que la que hay, mi gente? It's Rocky here from SpeakSpanishFaster.com. And in today's video, I wanted to take the time to answer a question that one of our wonderful subscribers had. It was a comment on our video. That's why I always tell you guys to comment, because I create these videos based on, what you need. So if you have a particular question or anything, comment below and let me know, and I can do a video on it. So how this video is going to work is I'm going to read the question in English, but then I'm going to respond to the question in Spanish, so that way you can get your comprehensible input, your Spanish content in for the day. Of course, like always, I will put the subtitles, the captions, whatever you want to call them, I will put them in Spanish and English on the channel, all right, on this video. So just click that button to turn on subtitles, so that way you can really study this video, watch it a few times with the Spanish subtitles, watch it a few times with the English subtitles, and really get those words ingrained to your brain. All right, so I have the question pulled up here on my phone. So the question that I will be answering today in Spanish is, can you talk about how people should focus on the words that relate to their daily lives first? My friend is using the dictionary to learn Spanish. Most of those words she will never use in her everyday life, but we work in the insurance industry and she doesn't know one word pertaining to insurance. She wants to make more money being bilingual, but she can't if she doesn't focus on the words we use at work every day. All right, so now I'm going to kind of switch personalities into my Spanish personality. Let's go. Para empezar, uno tiene que recordar que cada idioma tiene muchas palabras. Por ejemplo, español tiene más de 100,000 palabras. Pero para hacer la cosa simple, vamos a decir que español tiene 100,000 palabras. Hay investigaciones, hay estudios que han mostrado que aprender solo 3,000 palabras te permite tener conversaciones básicas en español. Solo 3,000 palabras. Y aprender como 20 a 40,000 palabras te permite ser fluido en español. Así que vamos a hacer los números. Solamente necesitas casi o menos de 3% de la palabra en español para tener conversaciones básicas. Y solamente tiene que aprender 20 a 40% de la palabra en español para ser fluido en español. Así que no tiene sentido estudiar, leer el diccionario y tratar de recordar toda la palabra. Y para decirte la verdad, nosotros no podemos recordar toda la palabra, porque el cerebro no puede hacer eso. Y lo que hace el cerebro es que recuerda las palabras que va a necesitar en el mundo real y filtra las palabras que no va a necesitar. Pero si solamente estás leyendo un diccionario y estudiando un diccionario, el cerebro no va a saber cuáles son las palabras importantes y cuáles son las palabras que puedes o debes olvidar. Por eso siempre recomiendo que escuches contenido y leas contenido de personas comunes que están hablando usando palabras que usan a diario, porque cuando siempre estás escuchando esa misma palabra, el cerebro va a decir, oh, estas palabras son las palabras importantes, las palabras que necesito recordar. Eso no va a pasar si solamente estás leyendo un diccionario. Así que para contestar la pregunta, leer, estudiar un diccionario hará poco. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Pues por eso siempre digo que necesitas recibir la información comprensible, the comprehensible input. Yo hablo de eso en casi todos mis videos. ¿Por qué? Porque es muy
importante para aprender y para ser fluido en español. ¿Qué podemos hacer para aprender palabras específicas? En este ejemplo, en seguro, porque ella está trabajando en seguro. Pues lo que recomiendo es que busques contenido, por ejemplo, en YouTube, que se trata de ese tipo de contenido, que se trata de seguro. Puede ser el seguro médico, puede ser el seguro de la vida. Pero si estás buscando ese tipo de contenido, entonces vas a ver videos donde están hablando de esas cosas y están usando palabras que se relacionan con esos temas. Y, por ejemplo, si tú quieres ser enfermero o enfermera, debes buscar algunos videos que se tratan de contenido médico, que usan palabra médica. O sea, si eres una persona que vende carros, si eres un vendedor de carro, entonces debes buscar contenido que se trata de vender vehículos y todo eso. Por ejemplo, tú puedes ir en este momento, tú puedes buscar vendiendo carro en YouTube. Tú puedes escribir vendiendo carro en search y vas a encontrar algunos videos de personas que te están enseñando cómo vender carro en español. Y vas a aprender palabras como vender vehículo, vender, comprar, contrato, toda esa palabra necesaria, pero palabra básica para ser un vendedor de carro. Así que para aprender palabras específicas, necesitas buscar contenido en YouTube o podcast que se trata de ese tema. Es muy fácil, muy fácil. Y recibir esa información comprensible, recibir esa información, escuchar todos los días. Si hay alguna palabra que no sabes, puedes buscarla en el diccionario. El diccionario está ahí para ayudarte con las palabras que no sabes, pero no está ahí para aprender una lengua entera. Una pregunta para esa persona. ¿Aprendiste tu primera lengua, inglés, leyendo un diccionario? Claro que no, porque no aprendemos la lengua así. Y no debes tratar de aprender español así. So I hope you found this video helpful. And if you are looking to really improve your Spanish to take it to the next level, then click the link I have pinned in the comments for you. That'll take you to speakspanishfaster.com/YouTube, or just go to our website, speakspanishfaster.com. And there you can discover my 3 biggest secrets that'll help you learn to speak and comprehend Spanish faster. If you enjoyed this video, do me a big favor and hit the thumbs up for me. Comment below, again, comment below with any questions you have. That will give me content to talk about in my videos. And last but not least, please do not forget to subscribe to the channel. Turn on notifications so you never miss another video. Until next time, I'll see you then.